Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Rosa de la Flor, Emilio de la Cruz, Manolo Gómez de la Torre y Charo Rizo. Queremos dedicar de una manera especial y preferente el programa de hoy a la huelga convocada en todo el mundo por cientos de organizaciones feministas. Huelga de 24 horas para muchas de estas organizaciones feministas, huelga de 2 horas por turno de trabajo convocadas por comisiones obreras y UGT, que se ha desarrollado a lo largo del día, que ha contado con el apoyo de los partidos y las organizaciones de izquierda y con la simpatía de representantes políticos de PSOE y Podemos fundamentalmente. Ha habido una concentración en la Plaza de San Juan de Dios a las 12 de la mañana, ha habido una concentración en la Plaza de San Antonio a las 7 de la tarde. El lema de la campaña o del día de hoy era: si nosotras paramos, se para el mundo. Bueno, pues Rosa, ¿se han cumplido los objetivos? Hombre, entiendo que sí. Independientemente de los resultados de paro en global, yo creo que el objetivo se ha cumplido, porque hoy solamente se ha hablado de la huelga de mujeres. Entonces, independientemente que hayan parado el 50, el 20, el 30%, que ya después la cifra ya sabemos que bailan en todas las huelgas, lo importante ha sido el protagonismo que ha adquirido esta huelga en el día de hoy. Ha estado en todo, en la prensa, los medios, las televisiones. Te montabas en un taxi, estaban hablando de la huelga. Yo creo que hemos tenido un protagonismo como nunca lo han tenido las mujeres, y creo que esa es lo más importante en el día de hoy. ¿Y tú, Charo, cómo lo ves? Que además vienes pertrechada de abundante munición. Bueno, sí, sobre todo porque muchas de las cuestiones en las que se basa esta huelga están basadas en datos objetivos conseguidas por las propias administraciones de todo color, todo signo y de los últimos 10 años. Entonces, como son muchos datos, digo, bueno, para que no se me escape ninguno. Y además para que se vea que dentro de los sindicatos también pues se ha hecho abundante apoyo a la huelga. La huelga no consiste solo en una huelga laboral. La huelga consiste en 4 ejes fundamentales donde se desarrolla la vida de las mujeres, que es el eje de los cuidados, el eje de los estudios, el eje del consumo y el eje laboral. Los sindicatos, lógicamente, nos hemos dedicado fundamentalmente al eje laboral con distintas convocatorias de un día, o como comisiones y UGT, que hemos convocado 2 horas. ¿Por qué hemos convocado 2 horas? Es una cosa absolutamente simbólica. Y es que nosotros 2 horas y algunos minutos al día, las mujeres trabajan gratis, porque se ha cuantificado que son las 2 horas de diferencia en las que la brecha salarial se repartiría a lo largo del año. Entonces se ha decidido convocar 2 horas precisamente para llamar la atención sobre ese tema concreto, que podíamos haberlo hecho también de 8 horas o podíamos hacerlo de 24, pero bueno, a nosotras nos ha parecido interesante centrarnos en el aspecto puramente laboral y sobre todo en la economía, que es la que al final nos da la independencia a las mujeres, que son esas 2 horas que trabajamos gratis cada día. Y cuéntame también, tú que has sido siempre muy activa en el movimiento feminista, el papel que en esta convocatoria quienes habéis convocado las movilizaciones tenían los hombres, porque he sido testigo y he participado en muchas discusiones sobre si los hombres estábamos o no estábamos llamados a esta convocatoria, o éramos meros observadores de una movilización, ¿no? No, en primer lugar, nosotras, dentro de las organizaciones a las que pertenecemos, que son organizaciones mixtas de hombres y mujeres, lo que les pedimos a los hombres es complicidad. Los hombres de nuestras organizaciones tienen que ser, en este caso, nuestros cómplices. ¿Por qué? Porque tienen que venir con nosotras. La igualdad no se consigue si una de las 2 partes con la que tú quieres ser igual no está. Pero también asumimos que dentro del movimiento feminista hay algunas que creen que nosotras tenemos que ser la vanguardia única y exclusivamente en solitario. En este amplio espectro pues nos hemos movido. La cuestión es que tenemos claro que todas tenemos que estar juntas
y que los hombres nos tienen que acompañar en esa batalla. ¿Que esta vez los hombres no van a ir en cabeza? Pues no, le pedimos que las que tomen la cabeza seamos nosotras, pero que nos acompañen, sí. Y que hemos pedido que la huelga sea, nosotros Comisión y UGT hemos pedido que la huelga sea de hombres y mujeres, pues también. Manolo, ¿tú cómo lo ves? Sí, vamos a ver, yo creo que lo que había convocado para hoy, 8 de marzo, ha sido un éxito. Lo demuestra el hecho de la relevancia que se le ha dado a este 8 de marzo, que no es el primer 8 de marzo que existe en la historia. Desde el año 75, en el que la ONU establece el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se han venido celebrando concentraciones, manifestaciones y actos de protesta. Sin embargo, lo que hace distinto este 8 de marzo es que por primera vez se convoca una huelga feminista a nivel internacional. Y eso tiene una gran importancia, no solo simbólica, sino real. Yo creo que después de mucho tiempo el movimiento feminista, las mujeres, han querido no seguir delegando en los hombres la capacidad para producir los cambios, sino que quieren asumir el protagonismo de que esos cambios se produzcan y por tanto disputar el poder, porque es desde el poder donde se producen los cambios, y yo creo que eso es lo que hace distinto este 8 de marzo de otros 8 de marzo que, habiendo sido también jornada reivindicativa, pues no ha alcanzado, diríamos, la claridad en cuanto al objetivo a conseguir que se ha pretendido con este 8 de marzo. Es verdad que en los últimos años, desde el 15M, hay que recordar las pancartas feministas en el 15M, que fue uno de los elementos también importantísimos dentro de aquel movimiento, cuando se decía la revolución o es feminista o no será. Los movimientos de las mujeres de negro, por las manifestaciones en contra de los asesinatos de mujeres, los movimientos de las marchas de la mujer en contra de las políticas después de que llega al poder Donald Trump, etcétera, etcétera. Es decir, que todo esto hoy ha venido, diríamos, a concretarse en una acción en la que por primera vez, yo creo que por primera vez y sin disimulo, la mujer establece que no está dispuesta a seguir delegando el que los cambios que son justos que se produzcan los vayan a protagonizar en exclusiva los hombres. Emilio. Bueno, yo por supuesto creo que comparto el éxito de la jornada. Yo estos días he procurado bueno, pues estar mucho más atento a noticias y a escritoras y a lideresas, digamos, de distintos sectores, y he estado viendo un poco las distintas opciones que hay, desde magnífico artículo de Elvira Lindo, hay una entrevista que he visto de Tatiana Sánchez, ¿no?, de la definición de Cádiz, de la definición de lo que era el feminismo, el embrismo, todo este tipo de... porque hay veces que hay un poco de confusión generalizada, ¿no? Yo creo que lo fundamental y positivo es que la visibilidad es uno de los sectores que había que darle visibilidad, como está ocurriendo ahora también con el sector de jubilados, que estamos viendo que hay, porque hay una serie de colectivos, y en este caso hablamos de seres humanos que tenemos que ser todos iguales. Yo lo que sí, y ahora entraré en el debate porque si no vamos a aparecer todos, pero creo, a mí lo que me tienen que explicar muy bien es lo de la brecha salarial, y te cuento mi experiencia desde el mundo profesional. Bueno, pues siempre he estado con un 90% de mujeres trabajando. En el ámbito, por ejemplo, en la política, los años que estuve, las personas que estaban conmigo, tanto de mandos intermedios como en el ámbito de empleados, el 90% mujeres. En mi empresa, pues el 99% mujeres. Te comentaba a ti antes que incluso todos los sondeos y estudios de mercado que hacemos en el ámbito presencial siempre son mujeres, y yo las elijo porque han dado siempre un mejor resultado en el trabajo
Y en el ámbito, y también he tenido en otro ámbito, pues bueno, mujeres que han estado de supervisión y yo en otro aspecto. Por lo tanto, y yo ahí jamás he visto, es decir, una situación cuando ha habido que hacer un contrato, ese contrato, según el convenio que hubiera, era un contrato que se hacía como correspondía, y jamás en mi vida he visto que se haya hecho una discriminación porque sea mujer. Yo lo que considero que quizás donde puede haber la problemática es en lo que creo que está, y he visto mucho debatir sobre el tema, es en el tema de la maternidad, ¿no? Es decir, que ahí puede haber una cierta, digamos, se tendría que conseguir mejores situaciones, porque la mujer, igual que dice que si la mujer no se mueve el mundo o no, pues yo creo que es que, claro, no se mueve, entre otras cosas, porque la mujer tiene una cosa esencial, ¿no? Que es dar la vida que estamos viendo, la problemática que hay cuando la vida no se da en las condiciones que se debe dar para que haya desarrollo de vidas para los demás, ¿no? Es decir, si no hay nacimiento, no hay, lógicamente, no hay, y eso, siendo consciente de que eso quien lo hace es la mujer tendría que estar en eso una máxima consideración. Yo veo, por ejemplo, como tengo amigas o sea, hijas de amigos que están en Londres y creo que allí me parece que es 1 año y pico de baja o algo más. O sea, hay una diferencia importantísima. Ahí donde yo creo que hay que enfocar, es decir, para que la mujer, en esa, entre comillas, minusvalía que tiene en un momento determinado, que eso se equipare al máximo para que eso no suceda. Pero yo, sinceramente, por lo menos lo que he comprobado en mi vida, la brecha salarial, quizás, como tú decías, esas 2 horas que trabaja gratis, por cuando son macro, me imagino que cuando habláis de macro números, ¿no? Cuando hablamos de macro decimos, bueno, en general ocurre esto, pero yo creo que particularizando difícilmente veo que haya esa discriminación, o por lo menos creo que debería estar, vamos, si hay tarea prohibida, ¿no? Te toca a ti. Venga, brecha salarial. Te toca a ti. Vamos a ver. El tema de la brecha salarial, yo entiendo que hay 2 situaciones perfectamente delimitadas. Una está aquellos trabajadores que trabajamos o trabajan en las administraciones públicas, grandes empresas con convenios colectivos, que se aplica el convenio colectivo y punto. Incluso pequeñas empresas que aplican estatuto de los trabajadores con un sueldo estipulado. Ahí no se da brecha salarial, pero sí se da la discriminación. Por ejemplo, en ese ámbito la brecha salarial estaría dentro de, por ejemplo, de que las horas extraordinarias se las dan a los hombres, los contratos los contratos a tiempo parcial se los dan a las mujeres. En ese caso, en ese ámbito más de menos cualificación estaría la brecha salarial. Número, entiendo que estás hablando. Totalmente objetivo. Eso está contrastado, vamos, eso no es, eso es algo que está. Ahora Charo nos va a dar números. Ella para eso se ha traído los papeles. Ella dará, y luego está que precisamente cuando llegamos a los puestos directivos, a las grandes empresas, precisamente, por ejemplo, ocurre mucho en la banca, ocurre mucho en el ámbito comercial, grandes empresas de venta, cuando las mujeres llegan a los puestos directivos, puestos de dirección, ocurre que ahí sí se negocian las condiciones laborales. Aunque haya convenios colectivos, para el resto de los trabajadores, sin embargo, los puestos directivos sí negocian. En banca, por ejemplo, los directores de una sucursal negocian sus condiciones laborales. Negocian hombres y mujeres. Totalmente. Y ahí te puedo garantizar que hay una brecha salarial importantísima. Normalmente las mujeres ocupando puestos de dirección en una sucursal bancaria, te puedo asegurar que ganan. ¿Te refieres quitando a Patricia Botín? Por ejemplo, que es la dueña, claro, que no tiene nada que ver. Claro. Entonces, por ejemplo, te puedo asegurar que se negocia de manera diferente cuando es una mujer la que va a ocupar ese puesto de dirección que es un hombre. Pero ¿cómo se negocia? Vamos a ver, ¿cómo se negocia de manera diferente? Pues se negocia de manera diferente porque, como eres mujer, porque precisamente tú has utilizado ante una palabra que me ha quedado así un poco la minusvalía que tiene la mujer, que es la maternidad. Comillas, ¿no? Ya, lo sé. Pero, por ejemplo, eso los empresarios, los grandes empresarios sí lo están utilizando. Porque la productividad que esperan de uno y otro entienden y lo dan por hecho de que la mujer le va a crear menos productividad que el hombre, porque la mujer desgraciadamente es la que va a hacerse cargo del hijo cuando está enfermo, del padre, de la madre o del hermano. Entonces, mal, porque cuando una mujer llega a un puesto directivo, realmente lo que ya tiene una situación en la que todas esas cosas se lo hace un tercero.
Ya. que al final también es otra mujer, pero eso sería otro debate. Pero la brecha salarial, claro que existe, pero existe en ese estamento. Y sin embargo, en la discriminación en los puestos no cualificados, la brecha salarial está precisamente en las pocas oportunidades que suelen tener las mujeres a la hora de tener una jornada completa o tener la posibilidad de hacer un ejemplo muy concreto. Conozco un bar en Cádiz que a los camareros se le da un complemento en B por montar la terraza. A la camarera no, porque el empresario entiende que la camarera no tiene fuerza o no tiene capacidad para. Los compañeros tampoco dicen que sí. ¿Por qué? Porque al final los propios compañeros serían en su detrimento, porque tendrían que repartir esa cantidad entre 3 en vez de entre 2. O sea, se da, claro que se da. Pero se da, saca la artillería. Saco los papeles. Saca los papeles. No, estaba viendo porque tampoco me gusta dar mucho número, pero vamos. Bueno, la la tele queda mejor redondearlos. Eso, porque si no la gente, las cifras concretas se pierden. No, la brecha salarial está claro, en conjunto, pero además está formada a su vez por 3 o 4 grandes bloques. Uno que se refiere al tipo de contratación, otro que se refiere a la duración de la jornada y otro que se refiere a la consideración del trabajo en el trabajo de igual o menor valor, que es lo que dice ella. El ejemplo que ha puesto es claro. A ellos se les da un dinero por montar, pero a ella no se les paga. Primero, si está pagando el negro, está haciéndolo mal a quien sea. Claro, o sea, que entonces pero a ella en... seguro que no les pagan por limpiar, que se supone que entra dentro de su... Ella coge la fregona, pero a ella no se le paga más por limpiar. Quiero decirte que eso también ha sido durante años, y eso es una cosa que los sindicatos tenemos que asumir, que ha sido una cuestión contra la que hemos peleado mucho, por hecho, ¿no? Que limpiabas que no se ha considerado de igual valor trabajos que en realidad lo son. Claro. El trabajo de mozo de mantenimiento no se ha considerado igual que el de limpiadora, cuando son dos categorías profesionales similares. Y al mozo de mantenimiento se le ha ido pagando más, porque además eran mozos, y las limpiadoras eran limpiadoras. Esas diferencias salariales te pueden parecer que en un momento dado, en una nómina, bueno, pues son personas de una misma empresa y unos que tienen una categoría. Perdona. Hemos estado peleando primero por establecer las categorías dentro de los convenios y dentro de las categorías de esos convenios establecer cuál es el sueldo de cada uno y después analizar los complementos. Llevamos en eso, creo que son alrededor de 10 o 15 años, hasta que hubo alguna persona como doña Teresa Pérez del Río, que fue una de las primeras que empezó a avisarnos de eso en la negociación colectiva, que además era catedrática en Cádiz, y empezamos a ver los convenios colectivos con otros ojos y empezar a ver que eso pasaba. ¿Por qué? Porque las categorías han sido diferentes. Pero es que además, como hasta ahora el tema de los contratos de las mujeres y el trabajo de las mujeres era para ayudar en la casa, y sigue siendo para ayudar en la casa, entonces ¿quién tiene los contratos a tiempo parcial en este país? El 80% de los contratos a tiempo parcial en este país lo tienen las mujeres. Los contratos nuevos que se hacen, aquí tengo, que son el 75% son temporales, y de ellos el 30% de menos de 3 meses. Esos son los contratos que se le hacen a las mujeres hoy día, porque además son por temporada. Las camareras aquí ya sabemos son por temporada, y si tiene que quedarse alguno en el bar, no se quedan ellas, se quedan ellos, por la historia estructural que tiene. Si tú todo eso, la temporalidad, el tipo de contratación, el tipo de consideración de lo profesional, lo sumas el dinero que ganamos las mujeres y el dinero que ganan los hombres en bruto, además de lo que ha dicho Rosa, entonces te sale que hay una diferencia brutal como colectivo. Independientemente que luego en mi convenio colectivo yo lo tenga claro y que como docente o como funcionaria lo tengamos claro. Aún así, como docente, que de eso sabemos un poquito, ¿no, Manolo? Siendo casi un 86% profesorado que somos mujeres, los equipos directivos son casi todos hombres. Ahí ya, yo hombre, todas las maestras y los maestros ganamos lo mismo, perdona, ¿no?
el complemento de dirección, el complemento de los cargos, los días que tú tienes que pedir asuntos propios, como bien ha dicho, porque soy yo la que tiene que llevar a la criatura al médico, o tengo que llevar a mi madre también al médico o a mi padre, los pierdo yo, no los pierde mi compañero. Todo eso es la suma que se divide entre nosotras, y eso es lo que da la brecha salarial. Pero la brecha salarial no es solo porque en el convenio ponga que tú ganas más que yo, no, es eso, es el tipo de contrato, la precariedad, los días que falto, el tipo de eso, todo eso da como conjunto lo que, simplificando para la tele, llamamos brecha salarial. Eso, además, hay un elemento además más que es curioso, y es que como si en el caso de que trabaje hombre y mujer dentro del núcleo familiar, pues resulta que como el hombre tiene mayor salario, pues se dice, entre comillas, es preferible que quien falte y se pierda un día de trabajo sea la mujer la que pida el permiso, porque como gana menos, pues perdemos menos la unidad familiar que si lo pide el hombre, que claro, que al ganar más, pues pierde más dinero ese día. O sea que hay una serie de elementos que influyen en esa brecha, y que por tanto no obedece solo a decir que en el convenio está escrito que un hombre gane más que una mujer, porque eso no puede estar escrito en ninguna parte, pero y son esos otros elementos a los que antes hacía referencia las compañeras. Luego hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que cómo es posible que hayamos normalizado el que visibilizar la problemática que tiene el 50% de la población sea tan complicado y tan difícil. ¿Cómo es posible que cueste tanto trabajo visibilizar una cosa que debiera estar, y que de hecho está bastante latente? Yo a veces he pensado en que habría que añadir a las brechas de las que se habla la brecha del reconocimiento autocrítico de la situación de privilegio en la que hemos venido viviendo los hombres sin tenerlo en cuenta. Y yo voy a hablar de mí mismo y de la actividad a la que he dedicado una parte, aparte de la profesional, a la que he dedicado parte también de mi vida, que ha sido la política. Que se supone que además militaba en un partido de vanguardia dentro de la izquierda. Bueno, pues si yo ahora me hiciese la pregunta, ¿hubiese sido posible ser cabeza de lista a la alcaldía de Cádiz en el año 79 por el Partido Comunista si yo no hubiese sido hombre? Pues yo estoy seguro que no, estoy segurísimo que no. Yo hubiese sido candidato a diputado en el primer Parlamento autonómico por la provincia de Cádiz, pues yo estoy seguro que no. No, estoy seguro que no. Yo hubiese podido asistir con tranquilidad a reuniones interminables que se valoraban más por las horas que duraban que por la importancia del tema que se trataba, porque si la reunión terminaba antes de las 2 de la mañana parecía que poca reunión. Pues yo estoy convencido que hubiese tenido serias dificultades para poder hacer eso. Y encima estábamos convencidos, así lo decíamos, de que el mundo iba a cambiar de base con ese tipo de comportamiento. Efectivamente, claro que no ha cambiado, ni podía cambiar de base con ese tipo de comportamiento que teníamos, y que no nos dábamos cuenta que era un comportamiento absolutamente machista y diríamos de alguna manera de no tener en cuenta que efectivamente era un privilegio. Y esa brecha de reconocimiento autocrítico de que ese privilegio lo hemos tenido y todavía lo seguimos teniendo, esa brecha yo creo que no se ha superado. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos a hacer un receso y ahora seguimos. Tiene la palabra Emilio, volvemos en un minuto. Seguimos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Charo Rizo, Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz y Rosa de la Flor. Estábamos hablando
con motivo del el Día Internacional de la Mujer y de las movilizaciones convocadas para hoy, del asunto concreto de la brecha salarial, y había pedido la palabra Emilio. Bueno, yo decía que totalmente de acuerdo con el compañero don Manuel Gómez de la Torre sobre la historia, pero claro, la historia está ahí, venimos de donde venimos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de los que digo que cuando ves la historia desde los inicios de la humanidad, de la mujer, precisamente la mujer demuestra su fortaleza porque ha estado durante muchos años, muchísimos, no años, siglos y siglos, teniendo que desarrollar, entre comillas, una cierta posición, teniendo que estar detrás del hombre. Por lo tanto, eso le ha generado una capacidad de supervivencia infinitamente mayor. Por eso hay cosas y hay momentos en la vida que la mujer tiene un comportamiento mucho más fuerte que el hombre porque está mucho más preparada. Eso es como coloquialmente cuando le digo yo a mi hijo y tal y cual, digo, tú no has hecho la mili. Claro, no es lo mismo, claro, pues no es lo mismo, porque cuando tú has tenido que concentrarte y hacer de ese sacrificio, pues no lo puedes pensar igual. Por lo tanto, yo creo que ahí estamos en línea todo de que la evolución ha ido en positivo y que lógicamente siempre tendremos que ir a más. Yo creo que aquí, de todas formas, desde el punto de vista de Europa y de España, yo creo que lo que hay que hacer muchísimo más hincapié es la situación que están pasando mujeres en todo el mundo que están en una situación absolutamente penosa. Es decir, creo que, no voy a decir con esto ni voy a justificar que haya que paralizar ninguna acción en el resto del mundo, pero yo creo que hay que detenerse de cómo las mujeres se siguen viendo, y lo seguimos viendo en televisión, en muchísimos países, y se sigue teniendo contacto, se sigue teniendo con esos países, y cuando la mujer está absolutamente no discriminada, está vejada en muchísimos sitios, ¿no? Creo que este es el momento de visibilizar eso por encima, o sea, darle más protagonismo al que peor está, ¿no? Como Rosa, como que te vaya apuntando. Hombre, porque al hilo de lo que dice de las mujeres en el mundo, por eso esta huelga es una huelga mundial. Lógicamente, al ser una huelga mundial, dependiendo de los países y de las zonas donde se ocurra esto, cada país va a haber una prioridad. Lógicamente no es lo mismo las prioridades que puede tener una mujer en Pakistán, o puede tener una mujer en Asia, o puede tener en la India, que pues en Europa, ¿no? Lógicamente, esto es como la pirámide de Maslow, ¿no? Dependiendo del estamento donde esté, pues así las prioridades van a ser una y otra. Lógicamente, afortunadamente en Europa vamos buscando una visibilidad en el mundo laboral, estudiantil, de consumo y de cuidado, que es por lo que es el objetivo de esta huelga, que por ejemplo en Asia, pues o en la India o en cualquier de estos países, tendría que ser la consideración como mujeres, ¿no? Simplemente, ¿no? Que pudieran incluso, que se le considerara como mujer, ¿no? Que no hubiera trata de esclavos, que hasta las mujeres están esclavizadas en esos países, ¿no? O sea, son dos coyunturas totalmente diferentes, pero ajustándonos a lo que nosotros estamos pidiendo hoy en el ámbito de España, en el ámbito europeo, lógicamente. Yo entiendo cuando ha dicho Manolo, haciendo una autocrítica, lógicamente, afortunadamente, la legislación sobre la paridad, la cantidad de organizaciones de partidos que han hecho de la paridad su bandera, entiendo es lo que ha beneficiado, aunque sé que está muy criticada, ha beneficiado y ha hecho que las mujeres, que hoy el Parlamento al menos casi un 30% sean mujeres, porque todavía hay partidos que no la aplican. Afortunadamente es la única manera de que la mujer se hubiera integrado en el mundo político, en el mundo social. Si no se hubieran hecho esas medidas o esas políticas de igualdad, nunca hubiéramos estado en la situación que estamos hoy. Todavía queremos más, no queremos paridad, queremos igualdad, queremos tener la capacidad de estar en las listas electorales y en los consejos de dirección, simplemente porque se nos llame por la valía que tengamos y no porque tengamos que tener un cupo. Que no significa que porque tengamos un cupo no tengamos esa valía, simplemente que de alguna manera hemos tenido que obligar a que se nos reconozca.
Entonces, respecto a la maternidad, cuando tú decías que las mujeres, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Yo no quiero un año de vacaciones, de maternidad. Yo quiero que durante mi maternidad yo pueda elegir libremente si quiero estar un año, o quiero estar 6 meses, o quiero estar 4, porque la persona que me acompañe en la paternidad sea tan responsable como yo a la hora de cuidar a mi hijo o mi hija. O sea, es que no queremos un año, queremos un año o 2, pero que los repartamos entre las 2 personas, porque los 2 somos responsables. Aquí es una cuestión de responsabilidad, y si los hombres y las mujeres somos responsables, se acaba la desigualdad. Yo quería otro tema vinculado al día de hoy, ¿no? Que es el techo de cristal, ¿no? Que esa figura metafórica que habéis acuñado en el movimiento feminista, que no digo que no pueda existir, ¿no? Pero para hacer también un poco de abogado del diablo y promover un poco el debate, ¿no? ¿En qué medida, en parte, no digo en todo, en parte, no sé en qué cuantía, está también provocado por muchas mujeres que deciden no competir, es decir, en la política, en la empresa privada, en la administración incluso? Hay una pugna por el ascenso y por los puestos especialmente remunerados o con especial poder. Y hay mujeres, no te voy a decir el número, pero yo sí conozco casos que de manera voluntaria no quieren competir por esos puestos porque prefieren tener tiempo libre para dedicarle a sus cosas o a su familia o a lo que sea. Digamos que es un concepto sobre el techo de cristal, porque detrás de esos datos estadísticos yo creo que muchas veces hay 20.000 casos, cada uno diferente, ¿no? Y otra cuestión todavía menor, ¿no? Que yo comprendo que no os satisfaga, pero que hay que tener en cuenta que en los últimos 40 años ha habido un cambio brutal en la sociedad española. Manolo lo reflejaba en su propia peripecia vital, ¿no? Y entonces las mujeres, cuando dice, esta mañana he escuchado a una jueza decir, somos mayoría en la judicatura, pero en los puestos más importantes, en el Supremo, en el Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial, somos minoría. Y entonces la pregunta también con respecto, siguiendo en el tema del techo de cristal, es que las mujeres son mayoría desde hace poco. O sea que, claro, los hombres tenían en exclusiva, o teníamos en exclusiva, ese sector y otros, ¿no? Venga, Charo, estás ahí apuntando como loca. No estoy apuntando, es que luego si no, yo empiezo, es el problema que tenemos las docentes, que empezamos a hablar y a veces hablamos de lo que no habíamos pensado al principio, entonces no quiero desviarme. Bueno, son 2 cosas que yo, es que he pensado mucho sobre estos temas, ¿no? Y 2 cosas, fruto de mi experiencia también, ¿eh? Sí, pero en este caso yo voy a empezar hablando diciendo, te voy a dar una respuesta porque las feministas hemos aplicado a la realidad algo que le asusta mucho a los monseñores, que es el análisis de género. El análisis de género es una forma de ver la realidad desde otros puntos de vista o desde otros enfoques, sobre todo desde el enfoque de lo que le pasa a la vida de las mujeres en estos casos. Entonces, el techo de cristal, que fue uno de los primeros que sacaron las feministas americanas ya por finales de los 70, 80 del siglo pasado, nos permitió ver la realidad pensando que había una muralla arriba, un techo de cristal, un muro de hormigón o lo que sea, que a las que querían no les permitía ascender. A las que querían no les permitía ascender. Entonces, bueno, nos quedamos ahí, pero ahora, claro, hemos pasado en estos años, nos han ido sucediendo otras cosas y ahora lo que estamos viendo es que no solamente tenemos el techo de cristal, sino estamos acuñando una nueva imagen, que es la del suelo pegajoso. Quiero decirte, no solamente es que yo tenga el techo de cristal arriba, es que yo a veces el suelo me tira hacia abajo. El suelo formado por las obligaciones familiares, las obligaciones personales, el suelo de la doble jornada, el suelo de los hijos. Ese suelo pegajoso que a mí no me va a llegar ni siquiera a dejar ascender. Entonces, en esa lucha, tú dices, mira, me quedo como estoy. Es que si encima tengo que despegarme del suelo y encima romper el techo de cristal, pues mira, me quedo como estoy. Y eso es lo que sucede en muchos casos. Esa es un poco la imagen. Y nos hemos dado cuenta con los años. Quiero decirte, el movimiento feminista lleva analizando la realidad
desde finales de los 60 hasta ahora, aplicando a esa realidad, ya te digo, el sistema del análisis de género y viendo qué es lo que nos pasa, porque también en nosotras nos hemos planteado eso alguna vez. ¿Por qué? Si a ti se te dan todas esas condiciones, ¿por qué decides no ascender? Cuando objetivamente y mirándolo desde fuera se darían y tú serías una persona capacitada. Entonces tú dices no. Sí. Legítimo, ¿por qué? Porque tengo el suelo pegajoso también aquí abajo, en algunos casos, en otros no, pero lo tengo. Tengo ese suelo pegajoso, que a lo mejor el suelo pegajoso es mi propio placer. Bueno, pues voy a reivindicar mi propio tiempo libre, mi propia vida, porque hay veces que las mujeres tenemos tantas cosas que hacer que no tenemos tiempo. Había un chiste de Forge, ha venido, no quiero que se me olvide, que venía ayer en la historia, y es que se veía uno de esos chistes fantásticos del Forge. Una mujer con los dos niños, la cocina hecha polvo, allí, hecha que está con esas caras que les ponían las mujeres. Y el marido, padre de esas dos criaturas, tirándose en el sofá con el mando de la tele y diciendo, por fin domingo. Manolo. Entenderme. Sí. Y a lo del porcentaje, vamos a lo del porcentaje. Lo del porcentaje es verdad. Quiero decirte, en la antigüedad es un grado en la administración, pero en la antigüedad, que es un grado, también existen las políticas públicas y la voluntad política de hacer que una circunstancia responda a lo que es la realidad social. Tú no puedes tener un Consejo General del Poder Judicial sin mujeres. Eso es voluntad política, eso es ya el querer cambiar la realidad, aunque las mujeres sean más jóvenes, no vamos a tener aquí una gerontocracia perpetua. Verá, algo tendremos que cambiar, digo yo. ¿Estás de acuerdo que esa voluntad política, por ejemplo, en un colectivo, seguramente sea más problema el colectivo que la voluntad política? Bueno, la pedagogía siempre hace falta. Está claro, ¿no? Porque estoy convencido que políticamente es más rentable decir, pues en este colectivo, en el Poder Judicial, o en el que sea, pues que sea paritario. Ahora, vete dentro a los que ellos mismos se tienen que elegir. Hombre, sí, ayer sí, ahí estamos. Yo recuerdo la frase esa que siempre se decía, que además, curiosamente, ahora en la película en la que ha ganado el Oscar a la interpretación masculina, el instante más oscuro. El del instante más oscuro, se ve muy bien reflejado el papel que se le asignaba a la mujer de Churchill en relación a lo que era él, ¿no? Que era un poco esa frase que siempre se decía, que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer, claro. Que además, claro, no se decía que detrás de una gran mujer estaba su sentimiento de no poder elegir ser, entre comillas, si es que quisiese, una gran mujer, porque estaba condenada a hacer siempre a mirar al hombre, ¿no? Entonces así. Entonces, cuando antes se decía lo del techo de cristal, yo es que creo que interpreto que lo que la mujer quiere es el derecho a decidir si quiere o no ser un cargo más alto o menos alto. Poderlo decidir con toda la tranquilidad del mundo, y yo decidiré eso, pero sin los condicionantes de que eso significa pues abandonar mi carrera profesional, no poder llegar a ser rectora, por ejemplo, en una universidad, no poder seguir, porque si me mantengo fuera de la investigación hoy, pues ya no puedo seguir siendo, etcétera, etcétera. Es por lo menos tener el derecho a poder decidir si quiero o no quiero ser, subir o no subir, que eso no se vea coartado por una serie de circunstancias que encima te hacen muchas veces sentirte culpable, porque el entorno te señala como que al final has decidido o has escogido entre cuidar a tu familia como debe ser o dedicarte a tu carrera. Vaya egoísmo, ¿no? Que es así. Entonces yo creo, y en ese sentido es cierto que también hay que acostumbrarse a pensar que el feminismo no es un solo movimiento. Hay varios
movimientos dentro del feminismo, igual que hay que llegó a haber varios movimientos dentro del movimiento obrero. Una cosa era el concepto de clase, pero no eran igual los que lo interpretaban desde el punto de vista de anarquista, que trotskista, que comunista, que socialdemócrata, etcétera, etcétera. Bueno, pues dentro del movimiento feminista hemos de acostumbrarnos a que en la medida en que ese movimiento se va haciendo cada vez más extenso, pues surgen ciertas diferencias, y esas diferencias están ahí. Y yo incido en algo que es que creo que tiene su importancia, y es la izquierda, yo creo que no ha sido todavía, no ha producido una suficiente ni sincera autocrítica en relación al movimiento feminista. Yo creo que no lo ha sido, y eso ha hecho que de alguna manera y en algunos casos pues haya una cierta superioridad moral de que el machismo es una cosa de la derecha. Sí. Parece que solo es machista la derecha, y la izquierda no ha sabido a veces ser suficiente ni sinceramente autocrítica, y eso que pienso que dentro de las gradaciones, dentro de la izquierda, o de lo que podemos entender por izquierda, se ha sido mucho más sensible al tipo de problemática que podía surgir dentro y que estaba padeciendo la mujer, que dentro de lo que es la derecha, desde mi punto de vista. Eso lo dirás a todas, porque no es así, porque no hemos discutido muchas pienso veces, que es así. El hombre incluye a todo mi género, hemos estado mal en todos los aspectos y en todas las ideologías. Y es más, en algún caso, que tú conoces alguno, en alguna ideología de izquierda se ha sido excesivamente machista. Sí, hombre, pero es evidente que los hay partidos mayor de izquierda, sensibilidad, en este caso, bueno, porque como quien ha legislado en favor de la mujer y con leyes de igualdad, con leyes de violencia, con insuficiencia que se pueden mejorar, ha sido la izquierda, ha sido el Partido Socialista en este país. Eso está constatado, y no solamente a nivel de Estado, sino incluso en las comunidades. Cuando hablas del tema, tú hablabas del techo de cristal, yo hablo de la legitimidad que tiene la mujer de querer o no querer llegar, igual que el hombre. Hay multitud de hombres que podrían llegar y no llegan porque no quieren, porque están más cómodos yéndose a jugar al fútbol a las 7 de la tarde, a jugar al golf. Bueno, perdón, Entonces, perdón un segundo. ¿sí? Es que también estamos hablando de actitudes que a lo mejor que las personas, igual que hay, cuando, por ejemplo, hablamos, a mí me pregunta alguien, ¿y tú en vez de haber sido independiente, empresario, tú hubieras sido funcionario? Bueno, pues no lo sé, pero digo, pero tiene que haber de todo, claro, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que es que no solamente es ninguna barrera en ninguna de las dos partes. Hay gente que elige libremente y dice, o porque no le apetece, porque no se considera capaz, porque hay gente que a veces llega un momento que es un buen profesional, pero que tiene verdaderos problemas ya cuando tiene que tener un mando, porque él mismo puede considerar, fíjate, que no le apetece el berrinche, no ya si quiere que no valga o no valga, sino que prefiere estar más cómodo. Por lo tanto, hay ahí muchas más actitudes distintas que la propia... Claro, ahí es donde está la clave, la posibilidad de elegir. Claro. O sea, yo estoy preparada, quiero asumir, tengo capacidad para estar ahí, si quiero, ¿por qué no? Y me postulo para estar ahí. Claro, sí. ¿Vale? Y eso, tranquilo. la legitimidad de poder hacerlo, pero también de no poderlo hacer. Pero al final, ¿qué nos ha ocurrido a las mujeres feministas, a las que decimos somos feministas? Yo digo que el feminismo hay que ejercerlo. Eso es como el que es católico, o es de izquierda, o es socialista, hay que ejercer el feminismo, porque es la única manera de derrumbar el micromachismo, es la única manera de derrumbar ese micromachismo que tenemos normalizado, esas actitudes que tenemos normalizadas las propias mujeres, de decir, no, esto no termine, esto no lo haga, déjame que lo hago yo porque lo voy a hacer más rápido y mejor. Somos nosotras mismas las que nos estamos limitando, las que nos hemos limitado durante muchísimo tiempo a esas situaciones. Mira, claro. Pues mira, tú estás sacando una anécdota que me encanta, porque eso es machismo, o es que la mujer se considera... Eso es un micromachismo. Es un micromachismo de la mujer. Eso es un micromachismo. Eso claro. Son situaciones que se han normalizado entre hombres y mujeres
como el llegar a un bar y que te pongan y que pidas un whisky, yo pido un whisky contigo y un batido de fresa, a ti te van a poner el whisky, a mí el batido de fresa, y a lo mejor el whisky era para mí. Ya. O sea, esos son situaciones que se han normalizado y que las mujeres que hemos vivido o que nos hemos considerado feministas y hemos ejercido el feminismo, hemos tenido, aunque no lo creas, un coste personal grandísimo con nuestros maridos, nuestros hijos, nuestros compañeros, y lo hemos tenido que asumir. ¿Por qué? Porque hemos tenido que escuchar hasta de nuestras propias madres, pero ¿qué haces sentada ahí estudiando mientras que tu marido plancha la camisa? Eso lo he escuchado yo. Dos cosas muy breves. Dos cosas muy breves. Yo tengo una compañera de muchísimos años que cuando vamos a tomar café, yo suelo pedir pues un solo y uno con leche. Siempre me ponen a mí el solo y sin embargo la que toma café solo ella siempre pero tú le habrás dicho que tú vas mucho más al bar que ella, siempre le piden y se asocia y por ejemplo el hecho por ejemplo de bueno, que lo hemos visto en ejemplos muy concretos cuando la María Teresa León, mujer de Alberti, estuvo siempre a la sombra y era una escritora de una sensibilidad excepcional. Bueno, Zenobia Camprubí con Juan Ramón Jiménez le pasaba completamente lo mismo. En la literatura las mujeres, además, totalmente olvidadas. Llevó una vida bastante, porque como el otro era una persona que le molestaba cualquier ruido que escuchaba en la casa, ella tenía que meterse en el cuarto de baño mientras Juan Ramón escribía y sin embargo, bueno, pues era una intelectual también de una grandísima valía. Entonces hoy, por ejemplo, es uno de estos días, por eso a mí creo que es importante y yo creo que la prensa en general se ha dado cuenta. Hoy todas las portadas de todos los periódicos se hacen eco de cómo y del llamamiento a la huelga, un poco también para llamar la atención sobre esos esquemas de comportamiento que son los de cada día y que hemos asumido como naturales, entre comillas. El coger el mando de la tele. ¿Quién tiene el mando de la tele en muchas casas? Y llega y quién se le da. Hace poco en Cádiz hubo una encuesta de la Delegación de Salud diciendo que es que a las niñas en Cádiz se les da peor de comer que a los niños. Hoy día. Quiero decirte que hay de comer, ¿por qué? Porque las niñas comen menos, porque tienen que estar más delgadas. Hay muchas excusas, a los niños se les da más de comer y se les da más de comer al día porque tiene que correr y tiene que tener actividad, aunque solo sea el bocadillo de foie gras de media tarde, que se lo toma el niño y no se lo toma la niña. Quiero decir, y son comportamientos de salud. Son comportamientos que en las escuelas, las abuelas y los abuelos y las madres y los padres, en la puerta de las escuelas, cuando tú llevas a tu niño con el jersey rosa porque le encanta el rosa y tiene 4 años y le encanta, empiezan las abuelas a decirle, hay que ver que has vestido a tu niño hoy de qué color lo trae, guapo, y viene de fresita. A ver, es que eso sigue pasando cada día. El hecho, por ejemplo, y todos sabemos lo que tuvo que pasar Clara Campoamor cuando lucha por el voto de las mujeres durante la República, se le acusa y tiene que sufrir las consecuencias de que las elecciones del 33, cuando el Bienio Negro, había sido por haberle dado el voto a la mujer, porque ya se sabía que si la mujer se le daba el voto, votaría a la Iglesia, estaba tremendamente influida y tuvo que soportar la cosa de decir y enfrentada a los partidos que entonces eran de izquierda, pero que pensaban honestamente de que dar el voto a la mujer, como era diríamos inferior, pues eso haría que al estar más influida por la Iglesia, pues, y como eso se produjo, pues fue poco menos que acusada de ser la causante de que eso llegase a producirse. Salvo que tengáis alguna otra cosa que decir, damos por concluido con nuestro departamento de dedicatorias. Bueno, a mi buen amigo Manuel Amado de la Flor, que nos sigue permanentemente, y hoy en especial a mi buena amiga Raquel Sánchez, que es la directora de la Banca March en Cádiz, que tengo que verla la semana que viene, que todas las empleadas son mujeres, no hay un solo hombre, y voy a ver si abre un poquito la puerta y podemos meter a algún gaditano que no sea mujer. Bueno, pues yo creo que estaremos todos de acuerdo en dedicar hoy de manera muy especial el programa a todas las mujeres, de manera muy especial a las mujeres
que han reivindicado y que han luchado y han abierto camino para obtener la igualdad entre hombres y mujeres, que seguro no se ha conseguido todavía. Hemos conseguido importantes avances en la Europa occidental, que es un largo camino que tendremos que recorrer todos juntos. Yo creo que vamos a dedicarle de manera especial a esas mujeres nuestro programa. Le agradecemos a Rosa de la Flor, a Charo Rizo, a Emilio de la Cruz y a Manolo Gómez de la Torre sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.